Muy buen día, apreciados estudiosos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico sobre las diferentes metodologías de evaluación del impacto ambiental. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, soy magíster en gestión ambiental, soy su coordinadora en el programa de ingeniería ambiental por ciclos propedéuticos y en la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Entonces les doy la más calurosa bienvenida a este encuentro sincrónico. Espero pues sus observaciones, sus comentarios, sus preguntas. Saben que la intención pues con estos encuentros, con este espacio, es que finalmente pues podamos abordar los diferentes contenidos de nuestro módulo, pero además también que puedan surgir observaciones, que puedan surgir inquietudes en las cuales ustedes pues me informen para de esta forma también apoyarlos a ustedes en este proceso académico. Así que para esto pues tienen... les pongo a su disposición en mi número celular 301-4535-912, mi correo electrónico marta.th.ordonez@umb.edu.co y bueno, pues quedo muy atenta y muy pendiente a poderlos apoyar en estos contenidos. A continuación, entonces voy a compartir pantalla, apreciados estudiosos, para que podamos a través de la presentación que tengo preparado para ustedes, pues abordar estos temas de nuestro encuentro sincrónico. Entonces aquí ya ustedes en pantalla, apreciados estudiosos, pueden observar nuestra presentación. Entonces, como les indiqué, el tema pues que vamos a abordar en este encuentro es la evaluación del impacto ambiental. Por lo tanto, pues inicialmente es importante, apreciados estudiosos, pues que podamos hacer referencia a la evaluación de impactos ambientales como un análisis técnico-administrativo de los posibles efectos, consecuencias y o impactos que la ejecución de un proyecto, obra o actividad puede ocasionar al ambiente. Entonces, miren que aquí ya estamos haciendo referencia a un análisis técnico-administrativo. Por esas razones que mencionamos que la evaluación de impactos ambientales se debe llevar a cabo en la etapa de planificación de un proyecto para además cumplir, bueno, pues con ese requerimiento normativo ambiental, pero asimismo también poder establecer esas gestiones técnico y administrativas que se tienen que implementar, que se tienen que llevar a cabo para en lo posible pues causar un menor impacto o deterioro al ambiente. Por otra parte, podemos afirmar que la evaluación de impactos ambientales es un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Y en este sentido, nosotros catalogamos a la evaluación de impactos ambientales como una herramienta o un instrumento de gestión ambiental y un soporte en el diseño e implementación de medios de manejo ambiental. Entonces, miren que los resultados de nuestra evaluación de impactos ambientales no solamente nos sirven pues para saber cuáles van a ser esas consecuencias o esas modificaciones que se van a provocar tras la ejecución de un proyecto, porque además esto es una parte, ¿sí? Porque realmente los resultados obtenidos de una evaluación de impactos ambientales nos permiten, entre otras cosas, por ejemplo, seleccionar cuál es la mejor alternativa para ejecutar ese proyecto, cuál es el mejor diseño, cuál es la mejor localización, cuáles son los mejores materiales que se pudieran implementar para causar ese menor impacto y en lo posible, pues para prevenir, controlar y compensar todos los impactos que se pudieran ocasionar tras la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Por eso es tan importante, apreciados estudiosos, que este instrumento de gestión, esta evaluación de impactos ambientales, pues sea elaborada por un equipo interdisciplinario que nos permite efectivamente poder hacer una correcta identificación y por lo tanto, pues esa identificación nos permite establecer las mejores medidas de manejo ambiental de una forma integral. Esta evaluación de impactos ambientales pues, se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa consiste en la identificación de los impactos, en la cual nosotros llevamos a cabo la determinación de la existencia de un cambio en alguna de las condiciones ambientales por efecto de una acción del proyecto,
cuyo resultado es una lista de los impactos ambientales que pudiesen ser generados en las diferentes etapas del proyecto, pero no entramos a una evaluación de su significancia. Solamente estamos evidenciando que pueden ocasionarse unos cambios en el entorno ambiental, pero no sabemos qué tan graves o qué tan importantes o qué tan significantes sean esos cambios o modificaciones. Ya en la siguiente etapa, que es la evaluación de los impactos ambientales, aquí sí entramos a una valoración de esos impactos o de esas modificaciones que identificamos en la primera etapa, y lo que hacemos es ya mediante el uso de unidades o escalas apropiadas y utilizando algunos de los métodos existentes, definir o asignar un significado relativo a esos impactos identificados, y de esta manera poder establecer el orden de prioridad mediante el cual se deben atender. Entonces miren que aquí ya nosotros estamos determinando cuál es la importancia o significancia de esos cambios, de esas modificaciones que nosotros identificamos. Entonces miren que estamos frente a dos etapas o frente a dos momentos que requieren pues de que nosotros implementemos, apliquemos unos métodos pues para que esa evaluación de impactos ambientales sea válida, ¿no? O que esa información, que esa evaluación de impactos ambientales nos va a arrojar, efectivamente nos pueda llevar a una toma de decisiones. Para cumplir con estas dos etapas o estos dos momentos de la evaluación de impactos ambientales, pues vamos a poder observar, evidenciar diferentes metodologías. Entonces, inicialmente, pues los estudiosos, pues vamos a abordar las metodologías de identificación. Estas metodologías de identificación también se pueden denominar, perdón, como metodologías cualitativas o metodologías descriptivas, ya que sus resultados se basan es en una descripción de los hechos, ¿sí? Aquí lo que hacemos es identificar, aquí describimos si es posible o no que haya un cambio o una modificación en el ambiente tras la ejecución de una actividad o de un proyecto. Dentro de estas metodologías de identificación encontramos el método lista de chequeo. Este método efectivamente, pues sus resultados se obtienen a partir de la descripción de los hechos particulares de un proyecto tras la aplicación de un formato con una serie de preguntas cuyas respuestas pueden ser sí o no. Además, también podemos utilizar valores de la normatividad como límites, por ejemplo, y también podemos hacer una lista ordenada de actividades y componentes del ambiente, de tal forma que nosotros podamos establecer los posibles impactos o las posibles modificaciones que puede causar el proyecto sobre los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos del área de influencia de este proyecto que estemos analizando. Por eso es tan importante que esta metodología de identificación denominada lista de chequeo pues siempre se haga en la etapa inicial, en donde nosotros buscamos hacer una estructuración de ese proyecto. Este método en específico, esta lista de chequeo, lo que busca es estimular a pensar acerca de las posibles consecuencias de un proyecto y chequear listas de impacto o variables que deben ser consideradas en determinados tipos de proyectos. Es decir, que yo puedo elaborar esta lista de chequeo a través o con el uso de información secundaria, de información bibliográfica, y lo que yo hago es hacer como una comparación, ¿no? Entonces, encuentro una lista de impactos, de posibles impactos que se pudieron haber ocasionado tras la ejecución de diferentes actividades y los aterrizo a mi proyecto a través de una relación, ¿sí? O a través del uso de unos valores límites o a través del uso de la normatividad, pero como se pueden dar cuenta es solamente para dar un reconocimiento al proyecto, ¿sí? Esto no es para la toma de decisiones, sino para reconocer qué puede pasar. Por el otro lado, o como otra metodología, tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, a pesar de estudios, a pesar de que es una metodología de identificación, es muy detallada, ¿sí? Y se usa mucho en la identificación de esos posibles impactos a lo largo de un proceso o a través de las etapas de un proyecto, ya que analiza las relaciones de causalidad entre cada una de esas etapas o cada una o cada uno de esos actores involucrados dentro de ese proyecto. Entonces, mire que cuando nosotros estamos hablando de un diagrama de flujo, estamos haciendo referencia a esas entradas, ¿no es cierto? Y a las salidas que se ven
que se ven relacionadas a lo largo de un proceso o a lo largo de una etapa. Esta metodología, procesos estudiosos, se usa, por ejemplo, en la planificación de los sistemas de gestión ambiental, cuando nosotros queremos abordar específicamente, por ejemplo, en análisis de ciclo de vida de un proceso, de un producto, de un servicio, pues efectivamente el diagrama de flujo es una de las metodologías más utilizadas porque nos ayuda a clarificar cada una de las actividades en cada etapa de ese proceso con el objetivo pues, de identificar unos impactos directos e indirectos originados pues, por la ejecución de las mismas, ¿no? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a ver relacionados unas entradas, ¿sí? Pero además esas entradas pues nos van a ocasionar, por así decirlo, unos aspectos, unos efectos y unos impactos ambientales. Por eso les digo que es muy utilizada en la planificación de un sistema de gestión ambiental. Bueno, por el otro lado, apreciados estudiosos, tenemos una metodología que se denomina matriz causa-efecto. Esta metodología de matriz causa-efecto pues, se desarrolla bajo la concepción del análisis en dos dimensiones, donde por un lado pues, tenemos las actividades de un proyecto y por el otro lado los factores ambientales. Aquí es cuando ya hablamos de una relación entre columnas y entre filas, ¿sí? Pues donde se halla cada una, donde se encuentra pues, la información respectiva. Entonces, por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden observar en pantalla, encontramos que en las columnas están las actividades y en las filas están esos posibles impactos ambientales. Entonces, miren que aquí tenemos una relación de causa-efecto, donde la causa es en este caso la actividad y ese impacto, pues finalmente es el efecto. Por eso hablamos que es una matriz de causa-efecto, donde relacionamos pues estos dos elementos. Cuando nosotros evidenciamos que efectivamente hay una relación entre esa causa y ese efecto, pues es cuando ya nosotros podemos hacer una representación gráfica de esa relación, ya sea a través de una X, por ejemplo, o a través, por ejemplo, de un punto, ¿sí? Pero finalmente lo que estamos denotando es que efectivamente entre esa causa y ese efecto hay una relación y por eso pues lo debemos graficar o lo debemos denotar a través, en este caso, por ejemplo, de la imagen a través de una X, ¿sí? Un ejemplo de esta metodología de causa-efecto es la matriz de Leopold. La matriz de Leopold pues, es una de las matrices de causa-efecto más utilizadas, la cual se desarrolló en 1971, inicialmente pues, solamente para evaluar proyectos mineros, pero al evidenciar pues, su gran aplicación en diferentes tipos de proyectos, pues efectivamente ahora es de uso universal y realmente pues no hay un limitante para aplicarla. Sin embargo, sí quiero apreciar a los estudiosos pues que tengamos muy en cuenta que a pesar de que la matriz de Leopold implementa una valoración cuantitativa, sigue siendo un método de identificación y no de valoración, porque es una matriz, porque el método que se utiliza es muy subjetivo a la percepción del evaluador. Por eso no podemos afirmar que ese valor que obtenemos en esta matriz pues es realmente objetivo porque es cuantitativo. Entonces sí es como importante hacer esa aclaración. A pesar de que obtenemos un valor, obtenemos un número, sigue siendo una matriz catalogada dentro de los métodos descriptivos o dentro de los métodos de identificación. El método perdón, la matriz de Leopold tiene en cuenta dos variables, uno que es la magnitud y la importancia de los impactos sobre cada uno de los elementos del ambiente, ¿sí? Entonces, miren que aquí estamos hablando ya de dos variables, denominadas magnitud e importancia. Dentro de la magnitud del impacto, vamos nosotros a identificar esa intensidad con que se lleva a cabo el impacto y cuál sería la afectación sobre los elementos del ambiente. Y respecto a la importancia, se van a evaluar la duración del impacto dentro pues, de ese entorno natural o social y la influencia de ese impacto ambiental en ese elemento ambiental. Estas son las dos variables que nosotros tenemos en cuenta para poder valorar
o para poder determinar pues cuál es la relación entre las diferentes actividades y elementos del ambiente. Aquí pues tenemos un ejemplo, apreciados estudiosos, entonces lo que quiero es pues que vayamos también haciendo como aplicación de esta matriz, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos pues una matriz donde hay una causa, que son las actividades, y donde hay un efecto, ¿sí? Que son estos impactos. Inicialmente, imagínense, para esta matriz de Leopold, se contaba con 10 acciones susceptibles de causar impacto, o sea, con 100 acciones susceptibles de causar impacto, es decir, con 100 actividades, ¿sí? Y con 88 características o condiciones ambientales. Es decir, que en la primera versión de esta matriz de Leopold nosotros podíamos encontrar 8.800 posibles interacciones. Efectivamente, esto pues fue como la primera matriz o la primera versión de esta metodología. Sin embargo, actualmente cada uno o cada grupo interdisciplinario de evaluadores escoge pues de esas acciones o de esas características o impactos ambientales, pues cuáles se acoplan a su proyecto. Entonces no es necesario que yo aquí tenga 100 acciones ni acá 88 impactos, sino que yo ya hago una selección pues de los que mejor se acoplan a las condiciones de mi proyecto. Por eso, pues nosotros actualmente podemos encontrar matrices, no sé, con 100 interacciones solamente, sí, no las 8.800 interacciones de la versión inicial. Entonces, bueno, hay estos estudiosos, pues que tenemos una matriz en donde tenemos 7 actividades, ¿no es cierto?, de un proyecto dentro de la etapa construcción, línea de transmisión. Y acá tenemos en total 8 impactos ambientales dentro pues de cada uno de los componentes del ambiente, ¿no? Entonces vamos a hacer esa evaluación. La matriz de Leopold, nos sugiere una serie de pasos. El primer paso pues es identificar efectivamente las etapas del proyecto y las actividades que se pudiesen generar, ¿no es cierto? Que ustedes aquí las están viendo en las columnas. Por el otro lado, pues identificar esos componentes representativos del ambiente y las condiciones o factores que pueden ser afectados por el proyecto, que son los que ustedes están observando en nuestras filas o en la primera fila. Posteriormente, cuando nosotros ya hemos identificado estos dos elementos, tanto en columnas como en filas, vamos ahora sí a establecer las interacciones entre cada uno, entonces entre cada actividad y cada elemento o cada impacto del ambiente, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a dibujar una línea diagonal en cada una de las celdas pues, que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros aquí, apreciados estudiosos, entonces lo que vamos a hacer es dibujar una diagonal que represente pues que efectivamente nosotros estamos haciendo el estudio de esa relación, ¿correcto? Un segundo, aquí. Entonces, supongamos que vamos a hacer la evaluación, ¿no es cierto?, de la remoción, actividad, remoción vegetal, y supongamos que estamos aquí en pérdida de la cobertura vegetal, ¿correcto? Entonces, yo aquí voy a hacer una diagonal, eso es lo primero, porque como para señalar, pues, qué es lo que voy a evaluar, ¿correcto? Posterior a que nosotros hacemos esa diagonal, ya comenzamos entonces ahora sí, apreciados estudiosos, a identificar pues cuál es a identificar sí, cuál es la magnitud, ¿no es cierto? Y cuál es la importancia de esta relación, ¿sí? Entonces, relacionando la actividad de remoción vegetal con el impacto de pérdida de cobertura vegetal, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí sí ya nosotros comenzamos a evaluar estas interacciones entre cada una de las actividades y elementos del ambiente, para lo cual, pues, inicialmente, pues, en la parte superior de esa línea diagonal que acabamos de realizar, vamos a determinar la magnitud del impacto, que recordemos, corresponde a la alteración que sufre el componente ambiental por la ejecución de una actividad. Esta magnitud, ¿no es cierto?, puede ser o puede variar, entre 1 y 10, donde 10 pues, va a corresponder a la alteración máxima
que puede ser provocada sobre este elemento del ambiente, ¿sí? Este valor de la magnitud, apreciados estudiosos, va a estar precedido por un signo positivo, es decir, un más, o por un signo negativo, es decir, un menos, cuando efectivamente pues este impacto es perjudicial. Entonces, ¿yo cómo determino este valor superior o esta magnitud? Como ustedes pueden observar en nuestra diapositiva, aquí tenemos una tabla que se denomina valores sugeridos de la matriz de Liopold, donde están las dos variables, magnitud e importancia. Entonces, miren que la magnitud, ¿de qué va a depender? De la intensidad de ese impacto y de la afectación de ese impacto, perdón, de la intensidad y afectación que está ocasionando la actividad, ¿no es cierto?, sobre un elemento ambiental y que efectivamente pues me está produciendo una modificación o un impacto. Entonces yo aquí estoy hablando que la actividad, apreciados estudiosos, estamos haciendo referencia a que la actividad es la remoción vegetal. En este caso estoy evaluando esa afectación o esa magnitud sobre el recurso suelo y efectivamente sobre la modificación o la alteración de la pérdida de cobertura vegetal. Entonces, efectivamente, la remoción vegetal, pues, esa actividad me va a producir una modificación bastante importante en ese recurso suelo y pues, sobre esta cobertura vegetal. Entonces, aquí nosotros nos vamos a ir a nuestros valores. Entonces, miren, intensidad, para mí la intensidad va a ser alta, ¿sí? Porque finalmente estoy hablando de una remoción de cobertura vegetal, es decir, que efectivamente va a haber una pérdida de esa cobertura vegetal y además la afectación, pues para mí también va a ser alta. Entonces, estamos hablando alta de una calificación 9 y como es un impacto negativo, pues estoy hablando de un signo menos, ¿correcto? Entonces, miren que aquí yo voy a poner, en este caso, por ejemplo, en la parte superior sería el número 9, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a poner el número 9, menos 9, pues porque es negativo, ¿no es cierto? Menos 9. Y ahora sí me voy a evaluar, después de ya evaluar la magnitud, me voy a evaluar la importancia, ¿sí?, de esa actividad sobre el recurso suelo, efectivamente, pues sobre la pérdida de cobertura vegetal. En este caso, supongamos que esa remoción de cobertura vegetal se va a llevar a cabo para instalar infraestructura temporal, ¿sí? Entonces yo aquí podría decir que como es temporal, aquí la duración, pues aquí yo las marco como temporal y que realmente va a ser algo puntual, porque esa remoción se va a hacer solamente en esa zona, pues para poder durante un tiempo poder acomodar o instalar una infraestructura temporal, ¿no es cierto? Ya sea un campamento, ya sean unos baños, supongamos, entonces pues se va a necesitar por un tiempo solamente, ya cuando se acabe el proyecto eso se va a retirar y se va a poder nuevamente recuperar esa cobertura vegetal. Entonces yo diría que la duración es temporal y la influencia es puntual y la calificación en este caso entonces es +1. Entonces miren que yo aquí en mi parte inferior, apreciados estudiosos, le voy a poner el número +1, porque esa fue la calificación pues que finalmente obtuve con +1. 1, ¿no es cierto? Ok, entonces miren que ya tengo las dos valoraciones, la de la magnitud y la de la importancia. Recordemos, apreciados estudiosos, que cuando yo hago referencia a la importancia del impacto, estoy haciendo referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y la extensión o zona territorial afectada. Por eso es que estamos hablando de si es temporal o si es puntual, estamos hablando de una duración y de una zona que se podría ver afectada, ¿sí? E igualmente también estamos hablando que la escala es de 1 a 10, como lo podemos observar pues en nuestra tabla de valores. Ahora sí, ya tenemos el valor de la magnitud y la importancia del impacto, por lo tanto ahora sí lo que yo hago es multiplicar estas dos calificaciones, que en este caso pues me daría -9, ¿no es cierto? Y ese valor de -9 pues es finalmente el valor de la interacción entre la actividad de remoción vegetal, el componente suelo y el efecto de
pérdida de cobertura vegetal. Entonces ese -9 lo vamos a dejar ahí, apreciados estudiosos, y ya hacemos, igual como lo acabé de hacer, hacemos lo mismo para cada una de las celdas, identificando pues posibles relaciones, identificando el valor de la importancia y la magnitud de cada uno de los valores. Cuando ya tengo todas estas celdas, cuando ya yo he identificado la relación que hay entre las actividades y los elementos pues, del ambiente, ahora sí yo comienzo a determinar cuáles son, por ejemplo, los impactos negativos, ¿sí? O cuáles son y los impactos positivos y cuáles son las actividades que mayor impacto causan al ambiente. Yo ya comienzo a hacer como un análisis de los resultados que me está arrojando esta metodología. Entonces yo comienzo a contar. Inicialmente contamos cuáles son esas interacciones positivas. En este caso, por ejemplo, si yo me voy por las filas, no tenemos ninguna interacción positiva. Y si me voy por las columnas, pues miren que tampoco tenemos ninguna interacción positiva. Por lo tanto, aquí todos los números son 0, 0. Miren. Por el contrario, negativas. Miren que aquí ya tenemos una sumatoria de interacciones negativas. Negativas tenemos 2 para replanteo en construcción, tenemos 5 para la actividad de construcción y adecuación de accesos, tenemos 7 para la adecuación de sitios de torres, tenemos 4 para la remoción vegetal, ¿sí? Tenemos 3 para la actividad de escapote y así sucesivamente hacemos toda la sumatoria de interacciones negativas de columnas y asimismo de las filas. Entonces miren que para afectación a cuerpos de agua por cruces con líneas de transmisión tenemos igualmente 4, ¿sí? Para pérdida y alteración del suelo tenemos 7, todas negativas, ¿correcto? Y ahora sí comenzamos a determinar a través de una sumatoria total, perdón, pues cuáles son esos elementos del ambiente más afectados y cuáles son las actividades que mayor impacto causan al ambiente. ¿Cómo hacemos eso? Con una sumatoria, pero no de celdas, como lo hicimos anteriormente, sino que ahora sí sumamos cada uno de los valores presentes en cada una de las celdas. Entonces, mire, -16, más menos 16, menos 24, ¿cómo nos da? -40. Hacemos igual esta sumatoria que finalmente pues es sumatoria de negativos, en donde nos va a dar -63 y así por cada una de las actividades y lo mismo por cada una de las filas. Aquí estamos sumando estas interacciones negativas que son -24, -12, -1 y -35 y me da -72. Asimismo, chicos, por cada una de las celdas y finalmente sumo pues la totalidad, ¿no es cierto? Y aquí al sumar esto por estas filas me da -347 y acá por las columnas me da también -347. De esa forma, chicos, yo sé que está correcta esa evaluación que acabo de hacer de los impactos ambientales en esta matriz de Leopold. ¿Qué quiere decir? Que el valor global de mi proyecto es -347, que es crítico. Entonces, miren, si yo me voy aquí a la valoración de los impactos ambientales, ahora sí yo comienzo a decir, ok, este impacto de pérdida de alteración del suelo es -172. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, de acuerdo con esta valoración de impactos, que es un impacto crítico porque supera los 93 puntos. Por ejemplo, para esta alteración del paisaje es -21. ¿Qué quiere decir eso? Me voy para acá y 21 es un impacto bajo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la alteración del paisaje no es un impacto significativo en este proyecto, pero la pérdida y alteración del suelo efectivamente es el impacto más crítico que tenemos para este proyecto. Y este -347, ¿qué quiere decir? Pues que el proyecto en general está ocasionando un impacto crítico en ese entorno natural, en ese entorno pues, social y natural. Bueno. Y lo mismo con las actividades. ¿Cuál es la actividad más que causa mayor impacto? Pues miren que aquí tenemos un -181. Bueno, no es crítica, pero sí causa un impacto severo, ¿sí? Entonces miren que esa actividad efectivamente y además está relacionada con el impacto. Perdón, mire que aquí tiene como esa relación, ¿no? Que tenemos como actividad pérdida, alteración y efectivamente pues la actividad que mayor causa impacto es la remoción vegetal, ¿sí? Entonces mire que aquí ya nosotros comenzamos a hacer un análisis para que efectivamente nosotros podamos tomar o hacer una toma de decisiones. Entonces miren que en resumidas que tenemos que la actividad que causa mayor impacto negativo es la remoción vegetal y explanación. Que los factores ambientales que reciben mayor impacto, ¿cuáles son? El medio abiótico, específicamente, frente a la pérdida de alteración del suelo y afectación a cuerpos de agua por cruces de la línea de transmisión. Que el número de impactos positivos
el número de impactos positivos es 0 y el número de impactos negativos apreciados estudiosos, acá nosotros habíamos determinado que era 26. Podemos también establecer cuál es el orden de los impactos, cuál es el principal impacto. Habíamos mencionado que el principal impacto era este, pérdida, alteración, después seguiría afectación a los cuerpos de agua, después seguiría este que es afectación a las viviendas y traslado de las familias, y podemos hacer una jerarquización de esos impactos ambientales. Además, identificamos que la clasificación global del proyecto es menos 347. Al ser negativo, indica que el proyecto evaluado puede ser perjudicial para el ambiente, por lo tanto se requiere estudiar otras alternativas o diseñar estrategias de manejo ambiental con el fin de garantizar la viabilidad ambiental del mismo, ¿sí? Entonces miren que finalmente estos valores pues nos están dando como una idea, ¿no? De cómo puede ser o cómo puede impactar ese proyecto al entorno natural donde se pretende desarrollar. Bueno, ahora sí, entonces hasta ahí pues hemos establecido o hemos podido evidenciar esas metodologías de identificación. Ahora seguimos con las metodologías de valoración de impactos ambientales, pues que es la siguiente etapa de la evaluación de impactos ambientales, ¿no? Entonces, primero que todo, pues las metodologías de valoración de impacto ambiental se fundamentan en métodos cuantitativos de evaluación que tienen como objetivo determinar la significancia o importancia de los cambios producidos por una actividad a través de la aplicación de modelos matemáticos, lo cual permite disminuir la subjetividad en la valoración individual de los impactos con el fin de aproximarse a una verdadera significancia del impacto sobre el ambiente. Entonces, miren que aquí ya estamos hablando de modelos matemáticos, aquí ya estamos hablando de cifras, de números, ¿no es cierto?, de una cuantificación de esos impactos, de una valoración que finalmente pues, nos va a permitir acercarnos a la realidad de ese entorno ambiental. De acuerdo con los estudios realizados por Toro, Martínez y Arrieta, se encontró que en Colombia los métodos más utilizados para la valoración de impactos ambientales son el método CONESA, la metodología de criterios relevantes integrados de la FAO, el método RAN de Ecopetrol, el método de las empresas públicas de Medellín y el método de la matriz de Leopold, que como les indico, este último método, pues para nosotros, dentro de nuestro estudio, no es considerado como un método cualitativo porque finalmente es objetivo. Si se dieron cuenta, esa valoración de los impactos ambientales, ¿de qué depende? Pues de una descripción mía, ¿no es cierto? De unas suposiciones pues del equipo evaluador, pero no está limitado, no está restringido a un modelo matemático, pues que eso es lo que hace que marca la diferencia, por así decirlo, entre un método de identificación y un método de valoración, ¿no? Porque ya nos permite como sesgar esos resultados, no a una experiencia del evaluador, sino pues a unos datos reales. Bueno, entonces ahora sí, para poder abordar este tema de los métodos cuantitativos, pues también quiero apreciar a los estudiosos que llevemos a cabo como un proceso completo, teniendo en cuenta pues, las dos etapas de la evaluación del impacto ambiental a través de un estudio de caso, de un ejemplo. Entonces aquí ustedes en pantalla pueden ver en nuestro estudio de caso se trata de la producción de la panela que se lleva a cabo a través de un sencillo pero cuidadoso proceso que se compone de diferentes pasos. Se puede presentar algunas variantes de acuerdo a la presentación de comercialización del producto final, es decir, si es panela molida o si es panela en bloque, ¿correcto? Pero pues finalmente el proceso para la producción de panela artesanal pues es el mismo, pues en los diferentes trapiches. Entonces, bueno, ese es el proceso productivo que vamos a abordar y le vamos a hacer la evaluación de impactos ambientales. Bueno, entonces, primero que todo, la primera actividad de este proceso productivo se denomina apronte, el cual hace referencia al corte manual de la caña y transporte al lomo de mula hasta el trapiche. ¿Por qué es importante mencionar que es al lomo de mula? Pues porque esto me quiere decir, ¿no es cierto?, que probablemente ese espacio o ese entorno natural es montañoso, ¿sí? Y que es muy difícil el acceso de un carro, de un camión, pues para sacar esa caña de azúcar. Entonces, miren que vamos también como contextualizándonos en dónde está ubicado nuestro trapiche. Entonces, bueno, primera etapa, apronte, corte manual de la caña y transporte al lomo de mula hasta el trapiche. Segunda etapa, molienda. Se extrae el jugo
en esta parte y se obtiene bagazo, como que el cual también puede ser utilizado como un combustible en este mismo proceso. Entonces, miren que aquí yo estoy obteniendo como entrada pues esa caña de azúcar en la molienda y me está saliendo un residuo, ¿no es cierto?, que se denomina bagazo, el cual muchas veces se reutiliza en este mismo proceso pues de fabricación de la panela. La otra etapa es la prelimpieza, apreciados estudiosos. En esta etapa llevamos a cabo una separación física de las impurezas de residuos sólidos grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó una rama? ¿Qué pasó un pedazo, por ejemplo, de caña de azúcar? Aquí es cuando nosotros hacemos una separación física por decantación, pues de esos residuos sólidos de gran tamaño. Tenemos por el otro lado la clarificación. En esta etapa ya se lleva a cabo la extracción de sólidos en suspensión en hornos que llegan a tener una temperatura de 60 grados centígrados y se obtiene como resultado, como residuo, la cachaza. Este residuo sí es utilizado en la alimentación de animales, es decir, para la elaboración de alimentos de animales. Entonces aquí también ya estamos hablando, chicos, de que hacemos una extracción de sólidos de suspensión, es decir, de residuos de menor tamaño, y ese residuo se denomina cachaza, que es reutilizado, por ejemplo, en la fabricación de alimentos para animales. Después pasamos a la evaporación. La evaporación, en este caso estamos hablando de una concentración y punteo de los jugos en hornillas que alcanzan temperaturas entre los 100 y 125 grados centígrados. Aquí es cuando ya comenzamos a ver que ese líquido se comienza a solidificar a precios estudiosos y para eso necesitamos unos hornos o unas hornillas entre 100 y 125 grados centígrados. Posteriormente ya entramos a lo que es el batido. Este batido ya se lleva a cabo pues en unas bateas, eh, bueno, que son como ollas, son ollas muy grandes, en donde el operario comienza a batir estos jugos, ¿no es cierto?, que finalmente pues no están tan líquidos, sino que están ya un poco más concentrados, pero los comienzan a batir con el objetivo de irlos enfriando. ¿Listo? Y ya posteriormente se trasladan las mieles a los moldes, ¿ya? Y finalmente pues al empaque y distribución. Entonces miren que este es el proceso que se lleva a cabo en la elaboración de la panela artesanal. En total, tenemos 8 etapas o 8 actividades: apronte, molienda, prelimpieza, clarificación, evaporación, batido, moldeo y empacado y limpieza de instalaciones y equipos. Estas actividades, chicos, pues es muy importante mencionar que desde que nuestra caña de azúcar entra a la molienda, es decir, que ya comenzamos a extraer el jugo, ya desde ahí es un proceso que no puede parar hasta que no esté el empaque final, ¿sí? Hasta que ya nuestro producto no esté empacado. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que si nosotros llegamos a suspender el proceso en cualquier parte, por ejemplo, en la clarificación o en la evaporación, pues nuestra materia prima va a coger la forma de la olla, supongamos, ¿sí? Y ya después no se va a poder manipular. Por esa razón es un proceso que exige que los operarios que inician lo terminen y pues sin hacer obviamente ninguna parada, ninguna pausa, porque se puede modificar la calidad del producto final. Al final, y lo mismo pasa con la limpieza, nosotros no podemos dejar que esas mieles queden pegadas en la pared, queden pegadas en los utensilios que utilizamos o en las ollas, porque ya después es mucho más complejo pues poderlas retirar. Por eso esas actividades que les acabé de plantear se llevan a cabo pues en una sola jornada. O se llevan a cabo hasta que todas se terminen, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esas actividades, chicos, que como les indiqué hace un momento son en total 8, ahora vamos a hacer como una identificación de posibles impactos ambientales, ¿sí? Entonces, yo comienzo actividad por actividad, algo así como una lista de chequeo, ¿sí? Entonces, comenzamos en el apronte, bueno, de acuerdo con la descripción, de acuerdo con literatura que nosotros hayamos leído, de acuerdo con el conocimiento que tengo yo en ese proceso, pues comienzo a hacer una identificación, como un reconocimiento de esas actividades y esos posibles impactos que se pudieran estar ocasionando. Entonces, por ejemplo, en el apronte, que es el corte de la caña y el transporte pues de la caña al lomo a lomo de mula hasta el trapiche, nosotros podemos identificar que hay una generación de empleo, porque efectivamente pues se requiere de mano de obra,
pero además hay una alteración de la composición atmosférica. ¿Por qué? Porque al nosotros cortar la caña de azúcar, que es una planta, pues igual estamos afectando los niveles de oxígeno que esta planta puede producir y la captación del CO2 pues que esta planta también lleva a cabo. Entonces miren que estamos de una otra forma alterando la composición atmosférica. Recordemos que no estamos hablando de una sola planta, de una sola caña de azúcar, estamos hablando de hectáreas de esta planta que son cortadas para poder entrar en este proceso productivo, y por eso pues podemos afirmar que puede haber una alteración de la composición atmosférica al disminuir los niveles de oxígeno bueno, y también los niveles de CO2 que se pudieran captar. En la actividad de extracción de jugos, nuevamente aquí requerimos de mano de obra, por lo tanto hacemos referencia a una generación de empleo. También hay una producción de residuos, recordemos que se denomina bagazo. Hay una alteración de los niveles de ruido del lugar debido al funcionamiento del molino, y hay también una afectación a la salud de los empleados por este ruido que genera el molino. Además, es muy importante mencionar que este molino en algunas ocasiones pues puede ser manual, es decir, que el operario pues lo tiene que manipular directamente, pero en otras tienen un motor, y ese motor, pues el combustible de ese motor normalmente es diésel, lo cual también puede producir una alteración a la composición atmosférica, pues por la emisión de diferentes gases como el NOx, ¿sí? Entonces miren que aquí nosotros estamos identificando que hay generación de empleo, hay producción de residuos. Esa producción de residuos ya también depende de nosotros si es positiva o negativa, porque puede ser positiva si efectivamente nosotros podemos hacer una reutilización de estos residuos, y puede ser negativa pues si definitivamente estos residuos lo que hacemos es que se acumulen y que nos puedan generar posibles vectores, ¿no es cierto? Tenemos además una afectación a la salud de los empleados, pues por ese funcionamiento del molino, por ese ruido constante, y una alteración en la composición atmosférica. En la actividad de prelimpieza y clarificación de los jugos, recordemos que aquí, apreciados estudiosos, pues tenemos una generación de residuos sólidos, ¿no es cierto? Pues de residuos sólidos de gran tamaño, y pues también así de residuos suspendidos que finalmente pues terminan siendo desechados del proceso productivo, ¿sí? Por eso nosotros mencionamos que puede haber una contaminación hídrica, porque finalmente pues extraen esta materia orgánica pues que es utilizada en este proceso productivo y que puede ir a una fuente hídrica porque es líquida, ¿no es cierto? Es un elemento líquido, por eso podemos mencionar que puede ser contaminante en una fuente hídrica, pero también es un foco de atracción para roedores e insectos porque es dulce, ¿sí? Entonces esto pues llama la atención de estos roedores, y por eso puede ser un foco de vectores. Y hay una producción de residuos. Como hace un momento lo mencionábamos, estos residuos también pueden ser reutilizados, es decir, que también depende pues de cada trapiche si es un impacto positivo al ser reutilizados como cachaza en la elaboración de alimentos para animales, o si definitivamente es un impacto negativo, y pues realmente es una acumulación más de vectores que otra cosa. En la actividad de evaporación, concentración y punteo de los jugos. En estas actividades, pues sabemos que lo que se hace es el uso de grandes cantidades de calor, ¿no es cierto? Pues para poder lograr que este líquido, pero ya se comience a solidificar. Por lo tanto, mencionamos que puede haber una alteración del microclima del lugar, pues por las altas temperaturas que se manejan. Recordemos que vamos desde 60 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. También se puede haber una afectación a la salud de los empleados, pues por esta misma razón, por las altas temperaturas, y además alteración en la composición atmosférica por quema de diferentes productos como combustibles, pues para que puedan funcionar esas hornillas. De los combustibles, ¿cuáles son en el campo? Las llantas, puede ser igual madera, puede ser también el bagazo, puede ser, apreciados estudiosos, diferentes componentes orgánicos que ellos pues tienen a la mano y que finalmente pues los reutilizan en esta actividad para poder producir calor. Por el otro lado, como otra actividad tenemos el batido y enfriamiento. Aquí hay una afectación a la salud de los empleados porque pues finalmente este batido se hace de forma manual con bateas muy grandes y pues de gran peso debido pues a las cantidades pues de estos jugos que se desean enfriar. Tenemos un moldeo, empaque y almacenamiento. En esta actividad pues podemos afirmar pues que hay afectaciones a la salud de los empleados porque recordemos que ellos se ven obligados a tener que terminar esa actividad, por lo tanto se pueden ver
enfrentados a condiciones extremas laborales, quizás jornadas de más de 12, 14 horas laborales, ¿no es cierto? Estar de pie, ¿sí? Realmente pues son condiciones extremas que por tanto tiempo pues efectivamente van a ocasionar un impacto en su salud, y además hay una producción de residuos de plástico, de papel, pues que están relacionados con este empaque y almacenamiento pues del producto final. Y ya para terminar pues tenemos la limpieza de las instalaciones y equipos, en donde afirmamos que hay una contaminación hídrica porque finalmente hay uso de detergentes, hay uso pues de diferentes elementos químicos para la limpieza de utensilios, de ollas, de paredes, y todo esto pues lo que a donde se basa una fuente hídrica, porque en condiciones normales de un trapiche artesanal pues no cuentan con un alcantarillado, por lo tanto pues directamente en este caso pues se vaya a la fuente hídrica más cercana o al suelo, ¿no? Bueno, entonces miren que aquí ya hicimos nosotros una identificación de actividades, hicimos una identificación de posibles impactos, ¿sí? Posteriormente, entonces vamos a irnos a la matriz de Leopold para igualmente acomodar, ¿no es cierto?, las actividades y acá nuestros diferentes posibles impactos que acabamos también de identificar y hacer una relación. Entonces, igualmente, como hace un momento, chicos, pues comenzamos con una diagonal donde vamos a evaluar primero pues la magnitud y la importancia de cada uno de estas interacciones. Al final vamos a contar cuántas interacciones positivas hay. Por ejemplo, miren que en este caso hay una, y aquí está el número 1, hay una negativa también, y en total la sumatoria de estas dos celdas pues me da -8. Asimismo, pues por cada una de las actividades y por cada uno de los impactos. Miren que aquí sí nosotros estamos evidenciando que hay interacciones positivas. Aquí hay 2 positivas, una. En total, miren que acá hay 16 interacciones positivas por parte de cada una de las actividades, ¿sí? Y por parte de cada uno de los impactos, pues tenemos también 10 interacciones, las cuales pues están relacionadas con la generación de empleo y con la generación de residuos, como les digo, positivos, porque han sido reutilizados, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y asimismo, chicos, pues hacemos la sumatoria de las columnas, ¿no es cierto?, que finalmente me van a dar a mí, aquí da 16, y también hacemos la sumatoria de las filas, que también me va a dar 16, ¿correcto? Bueno, el objetivo, pues, de ya comenzar a establecer esos diferentes resultados, pues, que me permiten a mí analizar la viabilidad o no de un proyecto, ¿sí? Y aquí como total, miren que tenemos impactos críticos, no tenemos, no hay, bueno, hay un impacto pero positivo que es crítico, que es la generación de empleo. De resto, todos, de acuerdo pues con nuestra tablita de valoración de los impactos, todos están en la margen de impacto bajo, ¿no es cierto?, e impacto moderado, que sería este de -72, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos afirmar, a ver, que la actividad que mayor impacto negativo causa, que la principal actividad que mayor impacto negativo causa al ambiente de este proyecto es aquí, la evaporación, concentración y punteo de jugos. Esa es la que más causa impacto negativo. ¿Cuál es el impacto negativo más significativo? Entonces aquí nosotros podemos observar que es este de -72, que es efectivamente en la alteración de la composición atmosférica. Miren que están relacionados la actividad con ese principal impacto negativo. ¿Cuál es el principal impacto positivo? La generación de empleo. ¿Y cuál es la actividad que mayor impacto positivo causa? Aquí está 18, que es el moldeo, empaque y almacenamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque finalmente aquí en esta actividad pues sabemos que los impactos no son significativos. Aquí como impacto negativo que se identificó, afectación a la salud de los trabajadores, miren que aquí está por las jornadas extremas, perdón. Quizás esta generación de residuos en esta actividad moldeo, yo diría más bien que es negativo, ¿no es cierto? Porque finalmente ahí es plástico, eso pues no se reutiliza. Entonces creería que es más bien negativo, por ejemplo, y más 16, que es la generación de empleo. Entonces aquí estaríamos diciendo, aquí modificaríamos este número y diríamos, por ejemplo, -8 menos 6. Sería -14 y más 16, aquí nos daría 2, ¿no es cierto? Como positivo, pero ese sería
Esta sería la actividad que menor impacto causa al ambiente, ¿no es cierto? Y causa pues un impacto positivo. De resto también aquí encontramos limpieza de instalaciones, miren que son también con impacto bajo. El proyecto es menos 59, es decir, sí causa un impacto, pero ese impacto es moderado. ¿Listo? Ahí estaremos haciendo nuestra análisis de los resultados. Bueno, aquí ya llegamos a una identificación. Miren que esta identificación ya me permite a mí hacer un reconocimiento del proyecto y eso es válido y es muy importante. ¿Listo? Ya con esta información, ahora sí me voy a ir a la aplicación de las diferentes metodologías de valoración y priorización de impactos ambientales. Inicialmente, entonces, encontramos el método CONESA. Este método CONESA Apreciados Estudiosos fue desarrollado por Vicente Conesa Fernández en 1990 y en este método lo que nosotros encontramos o lo que nosotros deseamos calcular es la calificación de importancia, ¿sí? Significancia o gravedad del impacto. Miren, calificación de importancia, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y permite identificar los impactos y evaluarlos individualmente de forma cuantitativa de acuerdo a los rasgos preestablecidos en los 10 criterios de evaluación de la metodología. Entonces, aquí hay 2 puntos que debemos tener en cuenta. Vamos a determinar la calificación de importancia de cada impacto, lo cual hace referencia a la gravedad del impacto. Eso es lo primero que yo debo saber con esta metodología. Y lo segundo es que tiene 10 criterios de evaluación. ¿Listo? Para el desarrollo de esta metodología es indispensable inicialmente realizar un desglose de las actividades, que ya lo hicimos, y posteriormente una identificación de los posibles impactos a originarse tras la ejecución del mismo. Teniendo clara la información mencionada, se procede al cálculo de la calificación de los impactos ambientales identificados, para lo cual utilizamos este modelo matemático o esta ecuación. Bueno, miren que aquí encontramos esos 10 criterios. En este modelo ya estamos relacionando los 10 criterios de evaluación de esta metodología que determina la clasificación de importancia o la gravedad de cada uno de los impactos. Esos criterios a qué hacen referencia. Entonces aquí ya tenemos la tablita. Estamos hablando de naturaleza o tipo o clase del impacto positivo o negativo, la intensidad, la extensión, el momento, la persistencia, la reversibilidad, la sinergia, acumulación, el efecto, la periodicidad, la recuperabilidad del impacto. Estos son mis 10 criterios y me dice aquí cuál sería el número teniendo en cuenta las condiciones del ambiente, teniendo en cuenta pues la actividad que se va a llevar a cabo. Por eso es que estas evaluaciones, chicos, se hacen entre un equipo interdisciplinario para que todos podamos aportar pues a estas valoraciones, ¿no? Teniendo entonces claro esos posibles impactos y esas actividades del proyecto, chicos, pues ya yo comienzo a asignar un valor para cada impacto. Miren que acá ya está la importancia del impacto, cuál puede ser crítico, severo, moderado e irrelevante. Entonces aquí, a continuación, pues vamos a ver un ejemplo. Entonces miren que siempre en todas las metodologías nosotros vamos a tener relacionados el componente, ya sea social, ¿no es cierto?, ambiental, social, sí, medio biótico, abiótico y las actividades, ¿correcto? Entonces aquí nosotros comenzamos con una actividad, supongamos que es el apronte, y en ese apronte aquí yo voy a comenzar a hacer la identificación de qué, de ese impacto ambiental. Entonces recordemos que nosotros en el apronte, apreciados estudiosos, ¿qué impacto, por ejemplo, habíamos identificado? Supongamos la generación de empleo, ¿sí? Entonces yo aquí voy a poner, esto está dentro del componente social, ¿no es cierto? La generación de empleo. Entonces aquí pongo, por ejemplo, apronte, ¿no es cierto? Como impacto ambiental voy a poner, bueno, generación de empleo, ¿no es cierto? Y aquí ya comienzo, la naturaleza es positiva, recuerden, el efecto, entonces yo comienzo ya con esta tablita, efecto, en donde está la relación causa-efecto, es indirecto, secundario, directo o primario. Entonces aquí ya comienzo a estipular, ¿es indirecto o es directo? Pues para el caso de nuestras actividades es directo, ¿no es cierto? Yo aquí comienzo a decir cómo es directo, entonces pongo el número 4.
¿sí? La intensidad de este impacto, el grado de cambio, ese cambio, esa actividad está generando efectivamente generación de empleo, es decir, está generando un cambio en ese componente social de esa comunidad. Para mí sí, pero efectivamente es un cambio, en este caso, es un cambio alto porque efectivamente sí ocasiona esa modificación en ese entorno de la comunidad. Así me está generando un cambio en la comunidad. Reversibilidad, reconstrucción por medios naturales, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, irreversible. En este caso es un impacto positivo que es irreversible, ¿no es cierto? Porque finalmente pues ya se está ocasionando el empleo y es positivo además y para mí pues sería irreversible. Momento, este momento, con un plazo de la manifestación, largo plazo, mediano plazo, corto plazo, inmediato, crítico. Estamos hablando de la actividad de apronte, ¿no es cierto? Entonces, para mí ese es a corto plazo, ¿no es cierto? Estamos hablando que es un momento 3 a corto plazo durante el desarrollo de esa actividad. La extensión. Puntual, parcial, extenso, total, crítico, es decir, el área de influencia. En este caso, pues es un impacto positivo efectivamente sobre esa actividad, pero si se da cuenta, el área de influencia para este impacto, que es la generación de empleo, pues los estudiosos es extenso, ¿no es cierto? Porque finalmente hablamos de que está afectando a una familia, a una comunidad. La persistencia. Entonces me voy aquí. Permanencia o duración, fugaz, momentáneo, temporal, persistente. En este caso estamos hablando que el empleo es permanente. Sí, permanente. 4. Recuperabilidad. ¿Dónde está la palabra recuperabilidad? Reconstrucción por medios humanos, recuperable de manera inmediata, a corto plazo, recuperable a mediano plazo, a largo plazo, mitigable o compensable y recuperable. Para nosotros, en este caso, recordemos que estamos hablando de una reconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, para mí, la generación de empleo, pues efectivamente es un impacto positivo, pues recuperable de manera inmediata, o sea, no me va a generar ningún trastorno, ¿sí? Acumulación. Por acá donde está acumulación. Incremento progresivo es simple, no hay un incremento pues por esa generación de empleo, es simple, no hay una acumulación de este con otros más impactos, no. La sinergia, por aquí está, potenciación de la manifestación, sin sinergismo o simple, lo mismo, uno, ¿no es cierto? No hay sinergia. Y ahora sí yo comienzo a hacer el cálculo. Teniendo en cuenta estos números, voy a hacer la aplicación de este modelo matemático. Miren, entonces aquí el signo es positivo, ¿correcto? Entonces comienzo 3 por I, que recordemos que es intensidad. Entonces aquí voy a hacer ese cálculo. Entonces miren, comienzo con esta fórmula, ¿sí? Entonces comienzo 3 por, dame un segundo, por favor. Entonces aquí sería 3 por 4. 3 por 4, además estamos haciendo referencia, miremos acá, 2 por la extensión, nuestra extensión fue 4, es decir, también 12, esto lo vamos sumando, ¿no es cierto? Después nos dice aquí, ok, después ahí ya comenzamos a sumar las demás características, ¿no es cierto? Momento, persistencia. Y aquí ya comenzamos entonces nosotros a hacer la sumatoria de cada una de los que obtuvimos. Entonces, momento, ¿no es cierto? Más 3, más la extensión, por ejemplo, que fue 4, más la persistencia, que también fue 4, más la recuperada, que fue 1, más la acumulación, que fue 1, más la sinergia, que fue 1, más el efecto, que fue 4, ¿correcto? Y nos da 42. Entonces, miren que nosotros en este caso, aquí podríamos colocar 42 como número, ahí me disculpan si no es así, pero con 42. Y el impacto, nosotros podemos decir que la importancia del impacto en este caso, ¿cuál va a ser? Moderado, ¿correcto? Es un impacto positivo moderado.
Bueno, y así, apreciados estudiosos, lo debemos hacer por cada uno de las actividades y por cada uno de los impactos. Miren que acá también tenemos otro ejemplo: reducción, cobertura vegetal, deterioro paisaje, contaminación de agua por sólidos, y lo hacemos así por cada uno de nuestros impactos, teniendo en cuenta pues las actividades y las etapas, y al final pues podemos determinar la importancia del impacto. Les sugiero, y pues para la actividad es indispensable que tengamos en cuenta este ejemplo de esta matriz, donde tengo los componentes de la actividad y donde tengo los impactos ambientales. ¿Listo? No vale que solamente pongamos el impacto, no, tiene que venir de un componente, tiene que establecerse la actividad y ahora sí el impacto. ¿Listo? La importancia del impacto, finalmente, pues 42, que representa en este caso un impacto moderado. Ok, asimismo, chicos, entonces seguimos con el método de criterios relevantes integrados de la FAO. Este método busca la valoración de los impactos ambientales a través de un análisis multicriterio. Dichos criterios se consideran relevantes para caracterizar el impacto. El método considera como resultado la severidad de cada impacto, es decir, el nivel del impacto ocasionado sobre los factores ambientales. Miren, chicos, que en la anterior metodología hablamos de importancia del impacto. En esta metodología hablamos de la severidad del impacto. En ambos casos, pues estamos hablando de la gravedad, ¿no es cierto?, que causa el impacto sobre los factores ambientales. Y en esta metodología de la FAO hablamos que pueden ser leve, moderado, severo o crítico. ¿Listo? Pero aquí hablamos de severidad de cada impacto. Para este modelo, para esta metodología de evaluación de impactos ambientales, tenemos tres ecuaciones o tres modelos a llevar a cabo. Entonces, inicialmente son estas dos ecuaciones donde determinamos la magnitud del impacto, en donde se relaciona la intensidad del impacto, la extensión, la duración y unos pesos de intensidad, extensión y duración, pues que ya están dados por la ecuación. Y por el otro lado tenemos la ecuación donde determinamos el índice del impacto para el componente o para la variable I. En este índice de impacto vemos relacionado la reversibilidad, la incidencia y la magnitud que acabamos de calcular acá. ¿Listo? Entonces miren que estas dos ecuaciones nosotros primero pues debemos llevar a cabo esta ecuación, posteriormente llevamos a cabo este índice de impacto, teniendo en cuenta pues cada uno de los criterios. Aquí los están estableciendo los parámetros, los criterios y la escala y el valor, dependiendo pues del proyecto que nosotros estemos evaluando, pues debemos hacer este establecimiento de estos criterios y de estos valores. Entonces primero, como les digo, vamos a calcular esta magnitud con esta ecuación, teniendo en cuenta este resultado, vamos a calcular este índice. Y estos valores, chicos, recordemos que tenemos unos valores que no se pueden modificar, ¿no es cierto? Aquí los pueden observar en esta ecuación, son estos sufijos que ya están determinados por la ecuación 0.61, 0.22, 0.17, y en este caso de acá estamos hablando de estos pesos críticos, perdón, de estos pesos del criterio, que ya están determinados por 0.40 y 0.20 en este caso. ¿Listo? Entonces aquí ya, después de que ya hemos calculado nuestro índice del impacto, ahora sí ya puedo calcular la severidad. ¿Listo? Entonces, se refiere a la importancia relativa o al sistema de referencia utilizado para evaluar el impacto. Ya en este caso, nosotros lo que estamos haciendo, chicos, es ya relacionando estas dos variables, ¿no?, que finalmente pues me van a permitir a mí ya establecer cuál es la severidad de cada uno de esos impactos. Por eso mencionamos que consiste en clasificar el índice, ¿no?, o vía obtenido según las siguientes categorías. Entonces miren que aquí ya nosotros estamos hablando de la severidad según la escala, ¿no? Entonces si es leve, si es moderado, si es severo, si es crítico ese impacto. Aquí sí quiero, chicos, pues que tengamos muy en cuenta que esta severidad me está representando, esa es la palabra, me está representando finalmente la descripción o la categoría
de ese cálculo que yo acabo de realizar con el apoyo de estas dos ecuaciones. ¿Listo? Miren que aquí estamos hablando de magnitud como intensidad, extensión y duración, que son estas tres variables. Y aquí estamos hablando de reversibilidad, ¿no es cierto?, de ese impacto. Estamos hablando de la incidencia, que es la letra G, y aquí relacionamos pues esa magnitud que nosotros también acabamos de hallar. Y ahora sí, esa vía o ese índice, pues ya se va a ver relacionado en esta escala con la severidad del impacto. Bueno, donde podemos determinar que el impacto es leve, es moderado, es severo, crítico, o es un impacto representativo, que son aquellos impactos positivos. Aquí tenemos un ejemplo, apreciados estudiosos, pues de una matriz en donde efectivamente estamos llevando a cabo la aplicación de este método, donde nuevamente aquí ustedes pueden ver que tenemos la etapa, ¿no es cierto?, del proyecto, tenemos aquí la actividad y acá tenemos los elementos del medio, pues, del medio ambiente. Calidad del aire, ruido, radiaciones no ionizantes, calidad del suelo, erosión, aguas superficiales, y aquí hacemos la relación en esta matriz por cada una de las actividades y de los impactos, determinando pues la severidad del impacto. Entonces acá, por ejemplo, 4.7, miren que es leve porque está en esta escala de 0 a 5, este impacto crítico 41, ¿sí? Y así sucesivamente pues vamos determinando esa severidad teniendo en cuenta las dos ecuaciones que acabamos de mencionar. Por el otro lado, tenemos el método de las empresas públicas de Medellín o método Arboleda. En este caso es una evaluación de impactos ambientales que lo que busca es determinar la importancia ambiental. Entonces, miren que en la primera, me gusta hacer claridad sobre esto, en esta primera metodología hablamos de importancia del impacto, de importancia ambiental del impacto. Aquí hablamos de la severidad del impacto y acá nuevamente, apreciados estudiosos, hablamos de la importancia ambiental, ¿no es cierto? Realmente aquí también en este método de Arboleda o método EPM, también nosotros tenemos un índice de calificación ambiental y con ese índice es que ya nosotros determinamos la importancia ambiental. Miren que es lo mismo que el anterior método. Calculamos primero un índice y ese índice nos lleva ahora sí a la importancia ambiental, a una representación ya cualitativa. Entonces, para calcular este índice tenemos en cuenta este modelo matemático para la determinación de esta calificación ambiental. Tenemos en cuenta este modelo matemático donde ustedes pueden observar que están relacionados con 4 criterios a evaluar, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 criterios? La presencia del impacto, la duración del impacto, la evolución y la magnitud. Esos son los 4 criterios que nosotros vamos a evaluar por cada una pues, de las actividades ambientales, por cada una, perdón, de las actividades del proyecto. Tenemos unas constantes de ponderación y con este cálculo, con este modelo, inicialmente yo voy a establecer el índice, ¿no es cierto? Y con ese índice ahora sí ya me voy a establecer la importancia ambiental. Entonces, si mi valor es inferior a 7.5, la importancia ambiental va a ser muy alta o muy significativo. Si está entre 5.5 y 7.5 ese índice, la importancia ambiental va a ser alta, significativo y así sucesivamente. Aquí tenemos entonces también un ejemplo de esta matriz. Aquí está el componente. Recordemos que aquí son cada uno pues, de los componentes del ambiente, social, económico, físico, biótico, abiótico, ¿no es cierto? Las actividades, hace un momento hablábamos de la generación, por ejemplo, de empleo. Aquí está la clase del impacto, si es positivo o si es negativo, apreciados estudiosos, y aquí ya comenzamos a evaluarlo por cada uno de los criterios, ¿sí? Entonces, la presencia es muy probable que ocurra, efectivamente, pues es muy probable que ocurra este impacto de generación de empleo, la duración, si es más de 10 años, larga, si es inferior, en este caso pues es muy corta, menor a 1 año, entonces aquí podríamos nosotros establecer entre 0 y 0,009, podemos poner por ejemplo 0,009. La evolución muy rápida, media, lenta, muy lenta. Si es mayor, aquí ya nos dicen lo de los meses, es muy rápida. Si es menor de 1 mes, rápida. Si es menor de 2 meses, aquí pues diríamos que es muy rápida. Pongamos también 1, por ejemplo.
Magnitud muy alta, mayor al 80% se destruye o cambia casi totalmente. Alta, modificación parcial del factor analizado. Afectación media del factor analizado. Modificación mínima, ¿no es cierto? Muy baja, pongamos 0,39. ¿Sí? Y las constantes de ponderación que son siempre 0,7 y 0,3. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a esta ecuación. Entonces, miren que la calificación en este caso es positiva, la presencia para nosotros es de 1, y ese 1 entonces lo vamos a multiplicar. Aquí tenemos una que es una constante que para este caso es de 0,7, ¿no es cierto? Y eso lo vamos, ese 0,7, apreciados estudiosos, pues lo vamos a multiplicar. Un segundo. Ese 0,7 lo vamos a multiplicar por la evolución, que para nuestro caso fue 1, ¿no es cierto? Y se va a multiplicar, además de eso, por la magnitud, que para nuestro caso fue 0,39. Eso le vamos a sumar nuestra constante de ponderación B, que es 0,3, ¿no es cierto? Y se va a multiplicar por la duración. Para nosotros la duración fue de 0,9. Entonces aquí sería más, ¿no es cierto? Y acá nosotros estaríamos hablando que es 0,3 por 0,09. Entonces aquí estaríamos hablando que nuestra calificación ambiental, espérenme un segundo. Ay, Dios, se me quedó quieto la imagen. Espérenme un segundo, por favor. Listo, entonces aquí ya volví. Ay. Aquí tenemos otra vez, a ver, 0,7, ¿no es cierto? Que es por la evolución y la magnitud. Por la evolución, bueno, que es 1 por la magnitud, que es 0,39. Esto va a ser igual a 1,09, ¿no es cierto? Más 0,027. Bueno, y por nuestro positivo. Entonces, en este caso, la calificación sería positiva, 1,12. Ay, perdón. 1,12. Entonces, aquí nosotros pudiéramos identificar que la importancia ambiental, en este caso, miren que es menos 2,5, es baja, poco significativa, ¿no es cierto? Para nuestro caso. Listo. Y así sucesivamente, apreciados estudiosos, pues lo debemos hacer con cada una de las actividades y de los impactos. Aquí tenemos otro ejemplo donde pues estamos también determinando el impacto, cuál es la calificación ambiental del impacto. Entonces aquí, por ejemplo, si ya hay más moderado, ¿no es cierto?, relevante, irrelevante, por ejemplo. Y aquí también pues ya tenemos la totalidad pues del proyecto. Por acá también podemos observar otro ejemplo ya de una matriz completa donde tenemos una etapa, unas actividades, unos aspectos ambientales, ¿sí? Unos impactos y efectivamente la valoración, teniendo en cuenta pues cada una de las variables, su calificación ambiental y finalmente pues la importancia ambiental, teniendo en cuenta esta matriz pues de PM o método Arboleda. ¿Listo?
Bueno, chicos, esta era la temática que quería abordar en esta presentación, en este encuentro. Es una temática pues bastante amplia, como ustedes pueden observar, pero realmente pues lo que se buscaba era hacer un bosquejo, ¿no es cierto? Pues de todo lo que nosotros podemos llevar a cabo con una metodología tanto de identificación como de evaluación de impactos ambientales. Ay, Dios. Ya, espero que la información haya sido clara y de su interés, apreciados estudiosos. Aplicando estas metodologías, constantemente pues practicando su uso, como les indiqué hace un momento, es importante que siempre tengamos un equipo multidisciplinario que nos apoye pues en estas evaluaciones, porque finalmente pues cada uno tiene un punto de vista diferente o una descripción de ese proyecto pues particular, dependiendo pues de su área de experiencia, de su área de conocimiento, y esto pues va a aportar finalmente a que esta evaluación pues sea lo más real posible o que se acerque pues a esa realidad de nuestro entorno natural y social. Así que siempre pues es una actividad que se hace de forma conjunta, en equipo, y es la invitación pues que siempre hacemos. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor metodología? Creo que es una pregunta pues que siempre nos hacemos. ¿Cuál escojo? Si de la FAO, si de EPM, si con esa, ¿cuál es la mejor metodología? Pues realmente, chicos, todas son muy buenas metodologías. Eso, ¿de qué depende cuál escojo? De la información que usted tenga. Depende además de lo que ustedes le están pidiendo analizar, ¿no es cierto? De esos variables o criterios que ustedes le están pidiendo analizar. Entonces, sí depende mucho de la clase, del tipo de información que tengamos, del proyecto que nosotros estemos manejando, y pues por eso no les puedo definir cuál es la mejor, pero lo que sí estoy segura y es que nosotros debemos hacer un trabajo muy juicioso en la identificación a través de una metodología de identificación, un reconocimiento de ese proyecto, un levantamiento correcto y acertado de esa línea base ambiental, que es finalmente pues con la información que yo voy a trabajar, y ahora sí aplicar un método de valoración. No me puedo quedar nunca solamente con un método de identificación, porque como sabemos es un método subjetivo. Siempre debo dirigirme a un modelo matemático que me permita sesgar esa información a lo que realmente está ocurriendo y no solamente a mi opinión o a la opinión pues, de los diferentes compañeros. ¿Listo? Y siempre pues la clave es que relacionemos en esa metodología de evaluación de impactos ambientales esa línea base ambiental, los estudios de hidrología, los estudios de suelo, de geotecnia, los estudios de avifauna, los estudios de los diferentes ecosistemas que están en esa área. O sea, la línea base no se debe quedar solamente en el documento, la línea base yo la debo pasar a esa evaluación de impactos ambientales, y conforme a ese diagnóstico que llevamos, conforme a ese levantamiento de información, pues ahora sí elaborar esa evaluación de impactos ambientales. ¿Listo? Entonces, bueno, es lo que quería compartir con ustedes, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Espero que la información haya sido clara respecto a este componente teórico de nuestro módulo sobre evaluación de impactos ambientales, y quedo atenta pues a sus preguntas o a sus inquietudes. Que tengan un excelente día. Feliz día. Bueno, ya acabando esta primera parte sobre aspectos teóricos, apreciados estudiosos, sí me voy a dirigir a nuestra plataforma de Canvas para que podamos observar nuestra actividad. Denme un segundo. Aquí voy a compartir pantalla, pero no me está dejando. A ver qué pasó. Ah, ya.
Esperemos un momento. Listo, preciosos estudiosos. Entonces, ahora sí ya estamos aquí en nuestra página, en nuestra plataforma, perdón, de la asignatura. Me voy a dirigir entonces a nuestro módulo de evaluación de impacto ambiental, que es nuestro módulo 3. Aquí la estamos viendo, módulo 3. Recordemos que aquí tenemos nuestra lectura de evaluación del impacto ambiental, donde van a encontrar también el desarrollo y aplicación de las diferentes metodologías de evaluación. Tenemos una infografía, también hay un video sobre metodologías de evaluación del impacto ambiental. Un listado de impactos ambientales que espero pues que lo estudien porque son el listado de impactos ambientales que sacó el Ministerio de Ambiente para procesos de licenciamiento. Es una información muy completa y que estoy segura a todos nos va a ser de gran utilidad, que finalmente pues es como una guía de esos impactos ambientales que nosotros pudiéramos estar identificando en un proyecto, ¿no? Y esta pues es la actividad que tenemos programada. La competencia que buscamos desarrollar es aplica metodologías de evaluación cualitativa y cuantitativa con el fin de priorizar los impactos ambientales de la ejecución de un proyecto, teniendo en cuenta las particularidades propias del mismo y la normatividad ambiental, en el caso de estudio, proyecto, perforación, exploración del bloque COP5. Entonces, bueno, lo primero, pues chicos, que tenemos que saber es que estamos haciendo referencia pues a un ejemplo a un caso de estudio que se encuentra en nuestro módulo 3, en la lectura del módulo 3, para que por favor pues nos dirijamos a este ejemplo, ¿listo? De la unidad, creo que es la unidad 2 de nuestro módulo 3. Teniendo en cuenta ese ejemplo, chicos, que nosotros estamos desarrollando pues en el módulo, vamos a mencionar, vamos a investigar y a mencionar los permisos de autorizaciones socioambientales de cada uno de los recursos naturales, es decir, de recurso agua, recurso suelo y recurso atmósfera, que se requieren para la ejecución del proyecto perforación exploración del bloque COP5 y los nombres de los entes encargados de emitirlos, teniendo en cuenta pues, la ubicación de este proyecto. ¿Listo? Eso es lo primero. Recordemos que vamos a hacer una tabla con cada uno de los permisos para cada uno de los recursos naturales, recurso agua, suelo y atmósfera, y vamos a poner enfrente a cuál autoridad ambiental le debo solicitar ese permiso ambiental, teniendo en cuenta pues la ubicación y tipo de proyecto que estamos estudiando. Segundo, selecciona una metodología de identificación de impactos diferente a la de flujograma o diagrama de procesos y aplíquela en la identificación de los impactos. ¿Por qué diferente a esta metodología? Pues porque esta es la metodología que se desarrolla en el ejemplo de la unidad. Entonces, pues no vamos a usar esa misma metodología. Entonces, vamos a seleccionar otra metodología y la vamos a aplicar a este proyecto. ¿Listo? Es indispensable que en el desarrollo de este punto se describa claramente el paso a paso de la aplicación de la metodología. Ustedes pueden usar una metodología de identificación que está en el módulo u otra metodología que ustedes también pues consideren importante utilizar. ¿Listo? Pero como les digo, es una metodología de identificación y es explicando el paso a paso, ¿sí? No es solamente poner la tabla o poner la matriz o no, es explicar cómo se elabora esa matriz, por qué se elabora así, cómo se llama su metodología, cuál es la metodología que utilizó. ¿Listo? Es un paso a paso. Tercero, selecciona una metodología de valoración de impactos diferente a la de calificación ecológica y aplíquenla en la valoración y priorización de los impactos del proyecto perforación exploración del bloque COP5. Entonces, nuevamente voy a seleccionar una metodología esta vez de valoración, la voy a aplicar y voy a hacer el paso a paso. Entonces, voy a decir cuál es la metodología,
cuáles son los criterios o las variables de esta metodología, cuál es el modelo matemático, ahora sí cómo construir la matriz, ¿no es cierto? Voy a mostrar la matriz, efectivamente el paso a paso que yo lleve a cabo pues para poder elaborar esta metodología de valoración para este proyecto, ¿listo? Y ahora sí, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación de impactos ambientales, realice el análisis de viabilidad ambiental del proyecto, mencionando cuáles son los componentes ambientales más afectados. Recordemos que eso nosotros lo debemos determinar teniendo en cuenta los resultados de la matriz de la metodología de valoración, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que causan mayor afectación al ambiente? Principales impactos socioambientales, causados por el proyecto, tanto positivos como negativos. Y finalmente, de esos conceptos sobre la viabilidad o no ambiental de la ejecución del proyecto. Entonces, miren que les estoy pidiendo componentes ambientales más afectados, por lo tanto, mi matriz o la metodología que yo use tiene que tener reflejado esos componentes ambientales, ¿correcto? Las actividades que causan mayor afectación al ambiente, pues efectivamente voy a determinar cuál es la que causa mayor afectación, es decir, yo tengo que mostrar en la matriz, en la tabla, esas actividades. Los principales impactos socioambientales causados por el proyecto y voy a dar dependiendo de toda esa evaluación global que hice en mi proyecto, pues voy a determinar si el proyecto es o no viable, es decir, si se puede ejecutar o no, si realmente requiere medidas de manejo ambiental, si definitivamente es un proyecto que no es viable porque causa un deterioro grave al ambiente. Yo todo eso lo voy a mencionar en esta actividad. ¿Listo, chicos? ¿Qué vamos a entregar? Un documento en formato Word o PDF en el que se presenta el desarrollo detallado de cada uno de los puntos descritos en la actividad. Es obligatorio presentar mínimo 3 fuentes bibliográficas que denoten la investigación realizada. Recuerden citar y referenciar de acuerdo a las normas APA, autor, año, página. ¿Listo? Y entonces, a pesar de esto, esa es la información que nosotros vamos a adjuntar al desarrollo de esta actividad y aquí están por los diferentes criterios de evaluación. Esta actividad cierra el 25 de agosto. Bueno, para que por favor lo tengamos en cuenta. Y la siguiente actividad ya es la actividad final y ya es la evaluación de nuestro módulo 3. ¿Listo? Pues que se basa, como ustedes saben, en la lectura de este PDF para que por favor lo tengamos en cuenta y cierra el 30 de agosto a las 11 de la noche. Bueno. Esas son otras actividades que tenemos programadas para este módulo, chicos. Espero pues que no tengan ningún inconveniente y cualquier inquietud, pues saben que quedo muy atenta a resolverla. Entonces, por este momento, pues doy por finalizado nuestro encuentro sincrónico. Les mando ahora sí un fuerte abrazo. Espero pues que se encuentren muy bien. También los espero que nos encontremos en nuestro encuentro de estudiosos que se realiza este sábado 22 de agosto. Entonces también los espero ver en este encuentro. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Que tengan un feliz día. Adiós.